Buenas noches, ingeniero. Soy el estudiante Sebastián Fuenmayor y a continuación le quiero presentar el sensor de giroscopio con acelerómetro que he diseñado. Brevemente, estas son las conexiones que tiene mi sensor, que están conectados a una fuente de 5 voltios y un GND, que están conectados a la base a la base de un protoboard, y el protoboard está conectado al mismo tiempo a una base que está conectado al mismo sensor de acelerómetro y giroscopio, a una GND, a un voltaje que es el VCC de 5 voltios. También está conectado a unas señales que es el SCL y el SDA, que van a ser las señales de desplazamiento y de rotación en grados, que está conectado eso a un conector que es el análogo. Y también vamos a tener una señal digital, que la señal digital va a estar aquí conectado a la parte de int del sensor. Como indica ahí también podemos ver una X, que es el desplazamiento en X, cómo se lo va a realizar, y el desplazamiento en Y, que en este caso es para arriba. Aquí está mi interfaz de la tabla, el diagrama de bloques, en donde podemos ver que hay un puerto, que es donde va a estar conectado el Arduino. Va a estar una lectura de líneas, en donde va a estar una lectura, principalmente va a ser la abertura de datos, que como podemos ver aquí, eso se le hace de la siguiente forma. Seleccionando el Maker Hub de Links, ponemos los sensores de acelerómetro, el mismo modelo que dice que es el MPU 6050. Aquí está el de Open, el de leer y el de cerrar la línea. Entonces se los ubica aquí respectivamente. Al abrir la línea se lo ubica con un 8 MHz del osciloscopio, acompañada de una constante de 0. Luego viene la lectura de datos, que esta lectura va a ayudar a permitir que podamos tener una lectura de giroscopio en grados por segundo, que es esto que lo va a transformar en números, y al mismo tiempo va a ser una gráfica. De igual manera va a transformar la aceleración en fuerzas G en un factor de números en los ejes X, Y y Z, y una aceleración en fuerza G también de igual manera en forma de gráfica. Vamos a tener también nuestro cierre, que va a estar conectado directamente con la lectura de datos y con la constante de 0. Finalmente acabamos el diagrama de bloque con links de cierre y con botón de stop y con un wait time de 100 milisegundos. A continuación se procede con la explicación de manera visual. Aquí tenemos la aceleración en fuerzas G en un diagrama de números y con su respectivo diagrama de gráfico. Igualmente con lo del giroscopio, que está en grados por segundo, con un diagrama gráfico de los grados por segundo, donde cada línea representa su diferente color en los diferentes ejes que hay. Por lo que se procede a seleccionar el puerto, que es el COM número 3, en el que he decidido ponerlo, y le damos a correr programa. Y finalmente, cuando parpadea podemos darnos cuenta que el programa corre correctamente. Como no hay ningún movimiento aún muy certero, las gráficas permanecen más o menos quietas, a menos de que haga un movimiento ligero para ajustar en una mejor forma el sensor. Luego de haber ajustado de una mejor manera el sensor, podemos ver que ahí está parpadeando las luces y se encuentra en una posición más o menos recta, por lo que ya se va a proceder a realizar las medidas. Tal vez hay una pequeña variación, por lo que el sensor es un poco sensible, por lo que esas son las posibles movimientos que ocasiona que un poco varíen las gráficas. Pero como podemos ver aquí, lo voy a mover al sensor en el eje X, tal como indica en el sensor. Al mover en el eje X de esta forma, podemos ver
que varía. Podemos ver que varía el sensor moviéndolo en X. De esta forma. Al realizar este movimiento podemos ver que la aceleración está negativa, pero al realizar este movimiento, al contrario, la aceleración se vuelve positiva, la aceleración G. Y también los grados por segundo, al girarlos de esta manera, podemos ver que se ubica en grados positivo, y cuando desciendo vuelve a estar de forma en forma central, y por eso es que el eje X es lo que disminuye. Y si es que lo giro de esta manera, podemos ver que está variando negativamente, tal como está en la aceleración de grados, por la aceleración de las fuerzas G. Mientras que si lo mantengo en esta distancia está en la parte negativa, la aceleración está aumentando positivamente, pero lo que es bajarle varía el desplazamiento. Y al ubicarle de la forma contraria, de esta forma, podemos darnos cuenta que varía solo negativamente los grados por segundo, pero la aceleración se mantiene de forma positiva mientras voy bajando lentamente. Con el eje Y es lo mismo. Al hacer de esta manera, podemos ver que el eje Y va aumentando positivamente, y cuando voy bajando va bajando positivamente, pero en cambio la aceleración baja negativamente. Al subir de la otra manera, o sea, del lado izquierdo, podemos dar cuenta que el eje Y aumenta negativamente, mientras que al bajarlo de esta posición el eje Y baja positivamente, pero al alzarlo se vuelve negativamente, como también pueden reflejar las gráficas. Y en el eje Z, para variar el desplazamiento, tenemos que realizar el siguiente movimiento. Tenemos que solo girar de esta forma para que así varíe el eje Z, tanto en el giroscopio como en el acelerómetro. Entonces, al realizar de esta manera, varía el giroscopio. Y al hacer de esta manera, para arriba y para abajo, podemos ver que la aceleración en el eje Z varía. Esto es todo por mi parte, Inge. Aquí le entrego la explicación de mi video, deseándole que tenga una buena noche y agradeciéndole por su tiempo que nos permitió para presentar este video. Le deseo una linda noche y muchas gracias por todo. Hasta luego, Inge.